Bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y sigo terminando pendientes que inicié. El domingo pasado lo hice con un pasaje, texto del Nuevo Testamento. Hoy voy al Antiguo Testamento, a Nehemías. Esto de Jeremías me tiene entusiasmado, pero es Nehemías, es la misma terminación del nombre. Ustedes recuerdan que hace 2 meses atrás hablábamos de la reforma de Nehemías en la construcción de los muros de Jerusalén, que por mucho tiempo estaban derrumbados. Si tiene su Biblia por allí, vamos a darle una miradita rápida a los primeros capítulos, el llamado de Dios a Nehemías, que salió de una situación de distancia muy lejos y se fue apoyándose en Dios, basándose en la oración, como dice el verso 11 del capítulo 1. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Así que él se apoyó en Dios para iniciar su recorrido hasta Jerusalén y reconstruir con el apoyo de Artajerjes y de todo el sistema que gobernaba en la época, reconstruir los muros de Jerusalén. Pero hubo oposición y la oposición causó cierto desánimo en el pueblo. Y Nehemías animó al pueblo en medio de ese desánimo, capítulo número 2, verso 17, para que no estemos más en oprobio. Y así que en el 18 les declaró: levantémonos y edifiquemos, dejemos de estar en lamentos y edifiquemos, y eso hicieron. Los capítulos siguientes narran todo el problema de la oposición, de cómo algunas personas cercanas y otras no, querían perturbar el trabajo. Ahora, cuando llegaron a la mitad del muro, dice el capítulo 4, verso 6, cuando terminaron la mitad, a esa altura, el pueblo tuvo ánimo para trabajar hasta la mitad y se quedaron en la mitad. Y aparecieron entonces las fuerzas de la oposición y aún internas, las fuerzas de los acarreadores, dijo Judá, ya se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y decíamos cuando hablábamos de esta frase que hay que quitar el escombro de nuestras vidas, el escombro de nuestras familias, para que podamos salir adelante. Aún restaba la otra mitad del muro, pero había muchas dificultades. Después miré, dice el verso 14, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas, pelead por vuestra familia. Les animó para que toda la familia se pusiera de acuerdo y salieran adelante. Y nos volvimos, dice el verso 15, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y estaban todos dependiendo los unos de los otros, dice el verso 20, para respaldarse en medio de las dificultades, como debemos de estar nosotros hoy también, apoyándonos mutuamente para salir adelante. En el capítulo 6 siguen todavía las maquinaciones de los enemigos y le tentaron a Nehemías para que dejara de hacer su trabajo, pero Nehemías supo ubicar a los enemigos en su lugar y siguió el trabajo. Estaban como uno, dice el verso 11, y entonces fue terminado el muro, dice
el verso 15 del capítulo 6, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y no tenían la maquinaria que tenemos hoy para la construcción, era todo manual, esfuerzo personal. Y entonces celebraron a Dios. En el capítulo 7 tenemos a Nehemías como un alto dirigente político y anima al pueblo a buscar a Dios. Dios puso en mi corazón, dice el verso número 7, que reuniese a los nobles, a los oficiales, a cada uno según su genealogía, y repasar todo lo que habían logrado. El verso 66 nos dice que toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos habían 245 cantores y cantoras. Tenían todo bien contado, bien calculado, estaba el pueblo bien organizado, había orden, había buena administración de parte de los líderes. Y llegamos ahora a algo nuevo después de este rápido repaso, para que hagan memoria de lo que ya fue presentado, hagan memoria de todo lo que vivió Nehemías hasta este momento junto con el pueblo. Y llegaron a un estado en que se dieron cuenta que necesitaban volverse de corazón a Dios. Verso número 1 del capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. La reconstrucción de los muros fue un inicio impresionante del cambio para aquel pueblo. Luego que los muros estaban terminados hasta el lugar correspondiente, entonces sintieron que necesitaban volverse a Dios. Las cosas materiales pueden darnos cierta seguridad hasta cierto punto, pero necesitamos renovar nuestra fe interior. Así que se volvieron a la palabra de Dios. De los muros fueron conducidos a regresar a la palabra de Dios. Dice el verso 8 de este capítulo, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese sí que fue un culto largo, ¿verdad? Desde que salió el sol, desde que amaneció, hasta el mediodía, todos de pie en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, dice el relato. No había protocolo de tiempo para esa época de reunirse todos juntos. Ahora el protocolo nos dice que cuando estamos en forma presencial es 1 hora solamente. Allí estuvieron desde el amanecer hasta el mediodía escuchando leer la palabra de Dios. Y los resultados, dice el verso 9, al final, en la última parte del verso 9, mírenlo, dice,
porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Había algo impresionante que aquí quiero destacar, y es la reverencia, respeto que tenían aquellas personas, todos de pie en la plaza por varias horas, escuchando leer la ley de Dios, como dice el verso 8. Leían en el libro de la ley de Dios y comenzaron a llorar. Esta fue una actitud impresionante de reacción ante la palabra de Dios, el respeto a la palabra de Dios, tener una Biblia en las propias manos como tenemos ahora, el respeto al libro, no porque sea un libro, sino porque la Biblia es la palabra de Dios. Y por lo tanto, cada vez que la leemos, debe de producir en nosotros algún tipo de reacción y de respeto al momento en que la estamos usando. Los resultados de escuchar la lectura del libro de la ley de Dios fue un gran cambio espiritual en aquellas personas. Si bien la reconstrucción del muro fue un gran proceso, algo maravilloso, lo que ahora comienzan a descubrir es sublime, tan sublime que hay una reacción de arrepentimiento. Se dan cuenta que no han vivido sus vidas, sus hogares, conforme a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Hoy, mi hermana, mi hermano, necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos leerla con interés y apasionamiento, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Dios es lumbrera para nosotros. Por lo tanto, debemos de ser entusiastas, apasionados cuando abrimos la Biblia, abrimos el corazón de Dios que quiere enseñarnos a ser mejores personas. El regreso a la Biblia despierta la fe. Hoy necesitamos volver a la Biblia para tener más fe, para ser hombres y mujeres de fe. Necesitamos saber que en las Escrituras está el secreto de la vida eterna. Eso lo enseñó Jesús. Y ese secreto se descubre consultando la palabra, leyéndola, volviendo a las raíces de la voluntad de Dios. Hace más de 500 años, Dios puso en la mente y corazón de muchos cristianos la necesidad de estudiar y de leer la Biblia. En ese tiempo se citaba a las Sagradas Escrituras en idiomas no comprensibles para el pueblo. Y la gente quería leer la misma Biblia, la palabra de Dios. Lutero descubrió ese hambre del pueblo y le dedicó tiempo a la traducción de la Biblia al idioma que hablaban esas personas. Así nació la Reforma del siglo XVI. Ayer, 31 de octubre, recordábamos ese momento histórico de la fe cristiana, cuando las personas pudieron tener acceso a las Sagradas Escrituras. Entonces corrió como un reguero de fuego un avivamiento en toda Europa y se levantaron hombres como Martín Lutero y otros más que sembraban la palabra de Dios en Europa. El regreso a la Biblia trajo un despertar espiritual. En la ciudad de Worms, Alemania, año 1521, se celebraba un encuentro inquisitivo contra el monje Martín Lutero, que decidió que era necesario poner la Biblia en las manos del pueblo. Y tanto el Papa, reinante en ese tiempo,
más como un gobernante europeo que como líder religioso, el Papa y el emperador de Alemania se enojaron mucho con Lutero, para abreviarlo rápidamente, y lo llamaron a lo que se llamó la dieta de Worms. Y allí le conminaron para que renunciara a todo lo que había enseñado en esos últimos años acerca de un regreso a la Biblia como la palabra de Dios y no a las tradiciones romanas católicas. Así que luego de debatir un buen tiempo y más de un día sobre el tema, finalmente Lutero dijo la siguiente frase, entre otras que dijo en su sermón. Él dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo volver atrás. Él conoció la Biblia. Esa Biblia lo condujo a Romanos capítulo 5, verso 1. Descubrió a Jesucristo como único y suficiente Salvador y afirmó: no puedo volver atrás. Cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos en serio, cuando nos apasionamos por la Biblia, palabra de Dios, no podemos volver atrás a nuestra vida antigua, sin fe, sin esperanza y sin Cristo. Cuando la palabra de Dios se enseña y se proclama, las personas son cambiadas, transformadas. La Biblia cambia la vida de una persona que la lee con seriedad, en forma continua y con apasionamiento. Así ocurrió en los tiempos de Nehemías y en los tiempos de Esdras. Vea con atención en el capítulo 8 el verso 1. Y el sacerdote leyó desde el amanecer hasta el mediodía la palabra. Ponía sentido en la lectura. Se le daba tiempo para que la gente entendiera lo que estaba leyendo. No era, vamos a leer todo de una sentada y me leo la Biblia no sé cuántas veces por año, o libros de la Biblia, pero en el desglose de esta historia tenemos algunas cosas que aprender, 4 por lo menos que hoy voy a mencionar. En primer lugar, leyeron la ley de Dios. Observe el verso 3, primero, número 3 del capítulo 8, y leyó en el libro delante de la plaza que está en la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No sé qué están haciendo todos los que ahora están escuchándome. ¿Están atendiendo? Por ahí aprendí que en el Zoom también se pueden hacer otras cosas, como cocinar, por ejemplo, o tomarse unos mates, o otras cosas en la casa. Algunos no se muestran, ponen la pantalla oscura porque están haciendo otras cosas. Bueno, ahí en la Plaza de las Aguas, frente a la Puerta de las Aguas en Jerusalén, las personas estaban de pie, hombres, mujeres y todos los que podían entender, y oían sin desatender, sin dejar de poner oído a Esdras, que leía para todos ellos, oían la ley de Dios. Ponían su atención y dice el texto número 3, podían entender la ley de Dios. El verso 8 otra vez lo va a repetir, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En segundo lugar, todos escucharon con atención. Es lo que dice el verso número 5. Todo el pueblo estaba
Esdras estaba más alto que todo el pueblo, en el púlpito, digamos, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. No hay nada mejor que podamos hacer cuando nos encontramos en una clase bíblica, en una charla para hombres, mujeres, en cualquier actividad que tenemos estos meses, gracias a Dios, y en este mismo encuentro los domingos podamos tener la actitud de aquel pueblo. El pueblo estuvo atento. No hay nada más importante que una mujer, un hombre cristiano, una familia cristiana pueda ser, por ejemplo, el primer día de la semana, como nosotros hoy, reunirnos para orar, cantar, estudiar la Biblia, escuchar la Biblia. Todo el pueblo en el tiempo de Esdras y Nehemías estuvo atento. Y en cuarto lugar, todo el pueblo lloraba. ¿Se notó eso en el verso número 9 al final? Luego de la lectura, el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Y aquí no lloraban únicamente las mujeres, lloraban también los hombres y los niños que habría presentes. Todos lloraban. Era un canto especial que estaban ejecutando. ¿Qué produjo ese llanto en todo el pueblo? Es que entendieron lo que decía Dios. Entendieron la palabra de Dios y se dieron cuenta que frente a la ley de Dios, ellos tenían algunas faltas que confesar. Yo quiero recordarles que la mayoría de esas personas que estaban allí habían llegado del cautiverio. Por muchos años estuvieron aislados los unos de los otros como esclavos, sirviendo al emperador de la época. Habían dejado de tener el contacto con sus líderes religiosos. Habían dejado de tener contacto con la ley de Dios. Y aunque conservaban algunas tradiciones, mucho se había perdido. Esto se llama en términos neotestamentarios y ahora se mundanalizaron. Cambiaron sus objetivos de vida. El estar aislados de la Biblia y del pueblo de Dios nos hace olvidar lo que somos y lo que estamos viviendo. Hay conductas que cambiar, hay actitudes que tenemos que mejorar. Cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, ella produce en nosotros esos cambios. Y es lo que dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está el secreto de la vida eterna. Leer y poner el entendimiento para comprender produce lo que ocurrió en aquel pueblo, capítulo 8, verso 9. El pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Yo creo que reconocieron que eran culpables de sus propios pecados. La profundidad de la culpa les hizo llorar. Entendieron la ley de Dios. Es entonces que tanto el gobernador, que era Nehemías, un líder político, un administrador, junto con el sacerdote, que era el lector de la ley de Dios, con los levitas, comenzaron a decirle a este pueblo que lloraba y lloraba, comenzaron a decirle: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué? Bueno, ya entendieron, ya saben que hay que cambiar de vida. Ahora hay que alegrarse porque ha llegado a nuestras vidas la palabra de Dios. El verso 12, nótelo usted en su Biblia, pone el final de ese coro de llantos. Y todo el pueblo, dice el verso 12 del capítulo 8, todo el pueblo
se fue a comer y a beber. Eso vamos a hacer nosotros dentro de un ratito, ¿verdad? Vamos a ir a comer y a tomar algo, luego de haber escuchado la palabra de Dios. Además de comer y beber, a obsequiar porciones, a dar a los otros, compartir la comida con otros y a gozar de grande alegría. ¿Cómo nos gusta esta palabra alegría frente a la falta de ánimo, al desánimo, a la vergüenza, al dolor, a las tristezas que puede haber causado este tiempo de pandemia? La alegría cristiana no se pierde si leemos la Biblia, palabra de Dios. Comieron, bebieron, obsequiaron porciones de su comida a otros y gozaron de grande alegría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando estamos en una clase de la escuela dominical, como estuvimos hoy, a las 10 de la mañana, y entendemos la Biblia, palabra de Dios, eso produce alegría. Porque entendemos la Biblia, se produce alegría en nuestros corazones. ¿Recuerdan ustedes a Felipe en el Nuevo Testamento? Era uno de los diáconos, pero también era un predicador de la Biblia. Dios le dice a Felipe, vete al desierto porque hay un hombre a quien hay que hablarle. Y bueno, se junta el carro del etíope, para hacer breve el relato, se sube al carro del etíope y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué estaba haciendo el etíope? Venía de Jerusalén de presentar sus sacrificios en el templo de Jerusalén. Un etíope, era el tesorero de un reino. Y estaba leyendo la profecía de Isaías. Y cuando Felipe le pregunta al etíope si entendía lo que estaba leyendo, el hombre fue sincero y le dice, la verdad es que no entiendo y no hay quien me explique. Leía sin entender. Necesitamos maestras y maestros de Biblia, como tenemos en esta congregación que ha sido bendecida con tantos maestros y maestras para niños, jóvenes, adultos. Es bueno explicarle a otros la Biblia, como Felipe lo hizo con el etíope, y entendió. Entendió también que hasta se bautizó. Y se fue entendiendo, bautizado, y dice la tradición que sembró el Evangelio en Etiopía, donde nacieron varias iglesias. ¿Cuándo llegamos, hermanas y hermanos, para ir terminando? Cuando llegamos a entender la Biblia, nuestra vida cambia. La mujer cambia, el hombre cambia, los matrimonios son mejores, nos tratamos mejor los unos a los otros cuando entendemos la ley de Dios y la aplicamos a nuestras vidas. La palabra de Dios, bien entendida, produce arrepentimiento. También produce alegría porque la entendimos, pero primero produce cambios, arrepentimiento, cambio de vida en las conductas que tenemos sin Cristo en nuestros corazones. El himno con que iniciamos hoy nuestra celebración decía en su estribillo, dice en su estribillo, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. No lo voy a cantar, no se asusten, pero porque Damaris y Pedro lo cantan mejor que yo y algunos de ustedes también, pero tal vez quiere cantarlo con su familia hoy, en torno a la mesa donde se van a reunir, y poner la Biblia allí sobre la mesa y decir, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí.
no se olvide de esto, mi hermana y mi hermano. Hay otras cosas que quieren ser un tesoro en nuestras vidas, pero ninguna de ellas ocupa tan bien y tan perfectamente el lugar que debe ocupar la Biblia, palabra de Dios. Por ella dieron su vida muchos reformadores del siglo XVI. Por ella sirvieron miles y miles de cristianos en todo el mundo que fueron martirizados por causa de difundir la Biblia. Nosotros en Uruguay, que tenemos la libertad de hacer conocer la Biblia, además de leerla, nosotros con nuestros hijos y nuestras familias podemos difundirla a otros, obsequiar Biblias a otras personas y luego leer la Biblia a otras personas. Y leían, dice Nehemías, el libro de la ley y lo entendían claramente porque ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si bien edificar el muro fue muy importante por la seguridad, eso no traía satisfacción. El pueblo estaba con cierto desánimo y tristeza. Cuando leyeron la Biblia, se alegraron, compartieron juntos, comieron juntos, repartieron a otras personas, sirvieron a Dios. La alegría que produjo la lectura de la ley de Dios es la alegría que hoy también se renueva cuando abrimos la Biblia y la leemos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Les invito a orar conmigo ahora. Dios y Padre nuestro, gracias por este encuentro de hoy. Gracias por ver a tantas personas, familias enteras, niños, jóvenes, adultos, ancianos, en torno a tu palabra, en presencia tuya, oh Dios, y delante de ti estamos con nuestras Biblias abiertas y nuestros corazones dispuestos para oír, entender y obedecer tu santa palabra. Gracias por la Biblia, oh Dios. Y pedimos hoy tu bendición para todas nuestras hermanas y hermanos que estamos reunidos aquí. Pedimos que tú fortalezcas a cada uno, que traigas ánimo, esperanza y alegría a cada corazón. Señor, sé tú nuestro guía, nuestra luz, nuestra fortaleza. Nosotros confiamos en ti y te decimos todo esto, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga.